Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí estamos en un nuevo programa de Seguimos Educando. Otra vez aquí en Canal Encuentro, como todos los días, de 14 a 16 horas, de lunes a viernes, de 14 a 16 horas. Nos extrañan los sábados, nos extrañan los domingos. Se meten en YouTube, se meten en el portal seguimoseducando.com.ar y nada, nos vuelven a ver. Todos los programas pasados están todos subidos, se van subiendo de a poco, ¿sí? Y nos pueden tener también los 7 días de la semana. Pero bueno, también está bueno descansar, ¿no? El fin de semana se hizo un poco para eso, aunque en esta cuarentena está todo como medio desmadrado, ¿no? Uno no sabe bien qué día es, tiene que acordarse, es lunes, jueves, domingo. Igual el domingo tiene su particularidad, ¿no? Es como que se siente con el cuerpo que es un día distinto. Vieron que es muy famosa esa idea de la angustia del domingo, ¿sí? ¿Por qué será? ¿Por qué nos agarrará? Yo tengo muchas tesis, pero no tienen nada que ver con el programa de hoy. Así que me voy a concentrar en los temas porque tengo acá los docentes que van a dar clase hoy desesperados por venir a trabajar con ustedes. Saben que este programa no reemplaza la escuela, pero mantiene de algún modo vivo el deseo del conocimiento, trabajando con los docentes. Los docentes que están acá son los que trabajan día a día en los colegios y que nos vienen a compartir sus clases como para que en este tiempo de suspensión de las mismas ustedes puedan seguir atentos, atentas, incluso con sus familias. Es tanta la gente que me escribe diciendo eso, qué lindo volver a ver contenidos de la escuela, compartir con nuestros hijos, además este momento, este espacio, ayudarlos, atender. Digo atender porque a esta hora, después del almuerzo, se vuelve como medio difícil prestar la atención y estar concentrados, pero bueno, confío en lo pedagógico, en la transferencia y sobre todo en el deseo que ustedes tienen de recibir estos contenidos y reinventarnos básicamente a partir de ese lugar más hermoso que nos permite la reinvención, que es el conocimiento. Gracias por estar aquí en Canal Encuentro. Hoy tenemos clase de matemática con el profe Lucas. Vamos a ver números enteros, ¿sí? y muchos derivados al respecto. Y vuelve Alejandro, clase de geografía tenemos hoy, donde vamos a ver distribución de la población y actividades económicas, sobre todo en zonas rurales. Geografía y economía, temazo para hoy, y un cierre con un cuento de Virginia Woolf que la rompe. Entonces, para entrar ya en el programa de hoy, les recordamos estos consejos contra el coronavirus. 1. Lávate las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. 2. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. 3. Cubrite la boca y la nariz con el pliegue del codo. 4. Ventila los ambientes. 5. Desinfecta los objetos que usas con frecuencia. 6. Si tenés fiebre, tos o dificultad para respirar, llamás por teléfono. Este gesto es tan antiguo, ¿no? Pero bueno, habla de los que somos del siglo pasado. Teléfonos: Ciudad de Buenos Aires 107, Gran Buenos Aires 148, a nivel nacional 0800-222-1002. Vemos este video sobre el coronavirus y empezamos la clase de hoy. ¿Cómo prevenir virus respiratorios, incluyendo el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas y luego del contacto con superficies en áreas públicas. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Inmediatamente después, lavarse las manos. Evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si viajaste a países con circulación del virus y sos docente, no docente o estudiante, se recomienda aislamiento domiciliario por 14 días, aunque no tengas los síntomas. Podrás solicitar licencia extraordinaria. Seamos responsables para evitar el contagio. Para más información, comunícate con el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bien, entonces, Lucas, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido nuevamente. Gracias. Una nueva clase de matemática. Lucas ya viene repetidamente, ¿sí? Aquí a 2 dar veces sus por clases. semana. Podríamos agarrar alguno de todos los conceptos que estuviste explicando y relacionarlo con esto, con la repetición de tus venidas aquí,
buscar el patrón, la regularidad. El patrón, si hay una fórmula, por ejemplo, cada cuánto venís, a ver si los alumnos pueden sacar eso, Claro, ¿no? sí. Que es muy irregular, ¿no? Más o menos. No, esto es Bastante. Arrancamos una vez por semana, pero después cambió. hicimos una vez por semana y quedó bastante estable. Pero después la clase de matemática siempre estuvo con geografía. Sí, salvo pero la vez pasada. La vez pasada que estuvo con historia, entonces está bueno porque se arma medio Sí, un sí, misterio. sí, sí. Hoy, la clase de hoy tiene que ver con los misterios también, Sí, en claro. algún Sí, sentido. sí, claro. Escúchame, ¿qué son los números enteros? Bueno, los números enteros son todos aquellos números. A ver, si querés empecemos por un conjunto, si querés, más viejo, que en cualquier civilización antigua aparecieron junto con el lenguaje. Diría que es los números naturales, que son los que sirven para contar. Perfecto. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, hasta el infinito. Esos son naturales. Esos son naturales y esos aparecen con el mismo lenguaje necesario de cualquiera. O sea, una persona que tenía 2 ovejas tenía que decirle que tenía 2 y que no tenía 3, ni que tenía 1. Por lo tanto, ahí ya aparece como objeto, digamos, lingüístico. Los números enteros a estos números se les agrega el 0 y los negativos. Claro. ¿Sí? Los negativos, o sea, los opuestos de estos números naturales. Perfecto. ¿Sí? Los enteros son ese conjunto. Los enteros son Incluye- todo ese conjunto. ¿Sí? No incluyen nada, por ejemplo, los números con coma, digamos, para hablar así coloquialmente. ¿Sí? Los números decimales. No. Claro, esos números no están incluidos. Bien. Entonces, en este conjunto de números vamos a poder hacer algunas operaciones. Vamos a poder sumar, vamos a poder restar, vamos a poder multiplicar. A veces vamos a poder dividir, a veces no. ¿Por qué no tener los decimales? Porque no tenemos decimales. O sea, si el mundo se acota a los números enteros, 5 dividido 2 no se puede resolver. Tal cual. ¿Sí? O se resuelve en parte. O se resuelve de otra forma, diciendo... Que un resto. Exactamente, Claro. con el resto, que es uno de los temas que vamos a ver en la clase de hoy, cuando uno hace perfecto. una división, justamente. Claro. ¿Sí? Bárbaro. Bien, así que hacia ahí vamos, ¿sí? Este es el tema de hoy, digo, los Ese es el números tema- enteros. Ese es el tema de hoy. Sí. Es importante destacar, nosotros vamos a trabajar con números, ¿no? Cuando decimos números al aire, ahí hay un concepto matemático abstracto, que es el número 2, el número 1, el número 0, el número -4. Nosotros vamos a representar eso con un símbolo. ¿Los números enteros pueden ser todos escritos en romanos? Bueno, no, No. ese es uno de los motivos por los cuales la escritura arábiga de los números se llevó puestos a los números romanos casi inmediatamente cuando llegaron a Europa. Claro. Porque hay varias cuestiones. Una es que, efectivamente, como vos decís, los números romanos permiten escribir hasta cierto número. Vos no podés escribir en número romano el número 1.254.000. Y si lo querés escribir, tenés que inventarte una letra o un símbolo que represente, por ejemplo, el millón. Y vos decís, bueno, lo invento y lo agrego. Bueno, pero cuando quieras escribir 7.250 millones, tenés que inventarte otro símbolo y Poder así podés. siguiendo. Poder podés, pero no es muy... pero hay una cantidad de símbolos infinitos Claro. que deberías ir agregando a medida que querés agregar números. Los números arábigos tienen la inmensa virtud de que con 10 símbolos, solo 10 símbolos, que son Resuelven todo. este símbolo, este, Ujú. estos símbolos podemos representar infinitos números, que son todos los enteros. Hay una característica en los números, en la forma en que los escribimos nosotros, que es un sistema de escritura posicional. Claro. Quiere decir, el 7 no simboliza, o mejor dicho, este símbolo puede significar 7, 70, 7.700, 7 millones, depende del lugar en que lo ubiquemos en el número. Excelente. En los números romanos, esto es 10. Siempre. Esté en donde esté. Claro. Es un sistema no posicional. Está clarísimo. Bien, ¿y por qué tengo acá en el guión este número? Explícame esto porque no entendí. A ver. Bueno, ese número lo tenés porque vamos a hacer un ejemplo con esto. Bien. ¿Sí? Vamos a pensar en los divisores de 36. ¿Te acordás lo que es un divisor? Los divisores de 36 me suena los números que surgen de dividir 36 por otro número. No, Casi. son los números tales que cuando vos haces 36 dividido ese número, Te da- el resultado es exacto en los números, Perfecto. en los números enteros. Enteros. ¿Sí? O sea, que el resto de dividir 36 por ese número es 0. Es 0. En ese caso eso es un divisor. Dale, ¿Sí? te los tiro, Los Dale, tengo. dale. 1,
Bien, bien, 2, bien, 3, bien, 4, 6, bien. 9. ¿Sigo? Dale. 12. 18. 18. Sí. Bueno, Y 36. muy bien, muy bien, muy bien. Lo voy a escribir acá porque no me entra más. 36. Muy bien. Estos son todos divisores. Si uno hace 36 dividido 1, 36. 36, 36 dividido 2, 18. 18, y así, haciendo la división por cualquiera, da un número entero. El 0 me comí, ¿no? No. No, porque el 0 no es divisor de nadie, no se puede dividir Ok. por 0. ¿Sí? Bien, ahí le pifié. El 0 no se Venía puede bien. dividir por nadie, pero el 0 es múltiplo de todos. Claro. No es divisor de nadie, pero es múltiplo Pero de es todos. múltiplo de- Porque el 0 se puede escribir como, por ejemplo, 0 por 36. Claro. O como 0 por cualquier otro número. Así que el 0 es múltiplo de todos. Sí. ¿Sí? Bien. Bien. Bueno, entonces vamos a tratar de escribir al 36 Sí. como un producto de números. Sí. Habíamos dicho 36 por 1. Sí. Una cosa que aclaro, vamos a trabajar solo con los positivos, pero acordate que los Negativo. negativos también son números También. enteros y no podría ser, por ejemplo, menos 2 por menos 18 y el resultado también es 36. O sea que en realidad todo esto Excelente. podría ir con positivo o con negativo. Negativo. Excelente. Entonces 36 se puede escribir como 36 por 1, también se puede escribir como 18 por 2. 18 por 2, 12 por 3. 12 por 3. Hay un montón de posibilidades, ¿no? Sí. Porque podemos no usar solo dos números, Claro. solo dos factores. Podemos usar más. Por ejemplo, puede ser 2 por 3 por 6. 3 por 6. ¿Sí? ¿Algún otro? A ver, uno más. Podría ser, usando esto, bueno, podría ser 6 por 6. 6 por 6. Y voy a escribir uno yo, porque fíjate que los números que tenemos acá son todos números que podrían a la vez escribirse como un factor. O sea, Sí. 36 se puede escribir como, por ejemplo, 18 por 2. 18 se podría escribir como 2 por 9. Claro. La pregunta es, ¿hay algunos números que sean los más chicos posibles por los cuales se pueda multiplicar? Bueno, 2, 2, 3 y 3. Estos números no tienen divisores más que ellos mismos. O sea, más que el 2 no tiene divisor más que el 2 y el 1. O sea, Sí, los sí. El uno triviales, y decimos sí en mismo. matemáticas. Claro. Los triviales. Los triviales. Ah. O sea, los que son obvios, que son el mismo, todo número tiene a sí mismo como divisor, 1 y, bueno, y los opuestos. Perfecto. Acá pasa igual. Bien. Estos son números a los que llamamos números primos. Tal cual. El famoso, El famoso- caso de los números primos. Y esto me da pie para invitarlo a Adrián Paenza, nuestro amigazo, a que nos dé su versión sobre los números primos. Los números primos son aquellos números que son divisibles por sí mismos y por 1. Por ejemplo, el número 2, ustedes lo pueden dividir por 2 o lo pueden dividir por 1. El número 4, sin embargo, uno lo puede dividir por 1, por 2 y por 4. O sea, el 4 dividido 2 da exacto también. Eso es lo que uno no quiere, esos son los no primos. El 5, por ejemplo, sí que se divide únicamente por 5 y por 1. El 7 también, por 7 y por 1. Lo que quiero hacer ahora es mostrarles un ejemplo en donde hay una diferencia muy clara entre un número primo y un número no primo que se llama compuesto. Supongamos que hay 48 sillas para armar un auditorio para una charla, por ejemplo. Pueden acomodarse en 6 filas de 8 sillas cada una, 4 filas de 12 sillas, o bien 8 filas de 6 sillas, o bien 3 filas de 16 sillas, etc. Ahora imagínense que se rompe una. Quedan nada más que 47 ahora. ¿Las podemos seguir dividiendo en distintos grupos de filas de manera que quede todo simétrico y bien ordenado? ¿Es posible encontrar un número que nos permita armar filas exactamente iguales? Si queremos armar filas de 2 sillas, nos sobra una. Si queremos armar filas de 3 sillas, nos sobran 2.
Si quisiéramos armar filas de 4 sillas, nos van a sobrar 3. No importa cómo queramos acomodarlas, siempre nos van a sobrar sillas. La única forma de acomodar las 47 sillas es armar una única fila de 47 o 47 filas de una sola silla, lo que es poco práctico. Y además necesitaríamos un auditorio muchísimo más grande. Que nada, todo el mundo ha pasado por los números primos, ¿no? Y esto de acordárselos, me acuerdo más de chiquito cuando te los tenías que acordar de memoria y que de repente tenías números primos. No quiero meter la pata ahora, tendría que haberlo pensado antes, pero tenés como el 37, por ejemplo, Claro, que es número sí, primo. muy Bien, le pegué. funcionó, ¿Y sí. cómo llegás al 37? Me acuerdo que me costaba horrores tener como de memoria, digamos, todos ellos. Sí, bueno, efectivamente los números primos, bueno, como bien vimos en el tapes, se definen, como yo más o menos adelanté acá, son todos aquellos números que no tienen divisores más que los obvios, que es 1, sí mismo, y a lo sumo -1 y menos sí mismo. ¿Sí? Por eso es que 2 es primo, 3 es primo, 37 es primo. No hay ningún número que no sea 37 o 1 o menos 37 o menos 1 que lo pueda dividir. Tal cual. ¿Sí? Que lo divida con resto 0. Bueno, tienen algunas características los números primos y es que en algún sentido son impredecibles. O sea, uno nunca sabe cuándo va a venir el próximo si no se lo aprende Claro, de memoria. No por hay eso. no hay una regularidad, no hay un patrón que haga que vayan apareciendo los números primos. Qué loco eso, ¿eh? El tema de los primos es un número... Hay patrón para todo y con los números primos... no esto- o no se encontraron. Hay discusiones fuertes con eso. O sea, en la actualidad es un tema Que se grande, discute, que se se trabaja. discute, Sí. se trabaja, y encontrar un nuevo primo muy grande es siempre un hallazgo matemático que sale en las noticias. Perfecto. Bueno, si te parece, vamos a escucharlo de nuevo. Adrián Paenza, que lo que va a explicar es... ¿qué va a explicar? El teorema fundamental de la aritmética. Nos metemos con más Adrián Paenza y volvemos con Lucas. Ahora, claro, el número 48 es un número que se escribe como producto de muchos números primos. Miren. Al 48 podemos verlo como 6 por 8, pero ni 6 ni 8 son primos, con lo cual el 6 es 2 por 3 y el 8 es 2 por 2 por 2. Con lo cual, el número 48 queda descompuesto en el producto de 4 números 2 y un 3, o sea, 2 por 2 por 2 por 2 por 3. Y esta es la única forma de descomponer al 48 como producto de números primos. Y no se puede seguir descomponiendo porque los números primos son indivisibles. Justamente por eso se llaman primos. Me encantan como estos títulos así espectaculares. El teorema fundamental de la aritmética. La clase pasada también había... Habíamos visto el de la semejanza de triángulos. Tal cual. ¡Guau! Vos te esperás la fórmula que te explica, no sé, la naturaleza de Dios, por una cosa así. Viste que hay como todo un tema místico de el número que representa la naturaleza de Dios. Sí, si hay alguna regla chiquita, básica o fácil de entender que... ¿no? Con el que entendés la con el que ya realidad está todo. entera, tal cual. Bueno, este teorema, no sé si lo van a percibir así, pero no está tan lejos. ¿No está tan lejos? Vos decís En que el algún que punto entiende no. el teorema fundamental de la aritmética Es un teorema muy... entiende la realidad toda. Por lo menos la de los números enteros. A ver, el teorema fundamental de la aritmética dice, elegí el número que vos quieras, grande, chico, el que vos... entero, ¿no? El que vos quieras. Pensemos en los positivos, porque si pensamos en negativos podemos poner menos o alguna combinación. Sí. Pensemos en los positivos. Cualquier número que vos elijas se va a poder escribir como multiplicación de números primos de manera única. Ok. ¿Sí? Eso es lo que dice... O sea, cualquier número es producto de una multiplicación de números primos. Así es. O sea, en ese sentido, Paenza en el video dice, son como los ladrillitos mínimos con los que se construyen todos los demás. Excelente, porque hay una cuestión que tiene que ver con... A ver, uno puede decir, bueno, los ladrillitos nuestros son los símbolos del 0 al 9, que con eso construimos todos los números. Sí. Pero eso es algo que eso claramente es algo que hizo el ser humano para representar esas cosas que están ahí abstractas. Una cuestión de gráfica. Lo otro sale de los números. O sea, de la propia naturaleza, si se quiere, de los números, sale que hay números primos y que cualquier número se puede escribir como producto de números primos.
Perfecto. Te pongo un ejemplo. Dale. El número 30. Sí. El número 30 uno lo podría escribir como 15 por 2, como 5 por 6, o sea, hay un montón de cuentas posibles. Ahora hay una única cuenta que da 30 y que es producto de números primos. Ah, mira. Que va a ser 2 por 3 por 5. ¿Sí? Y eso pasa con absolutamente cualquier número. Grande, O sea, chico. un número, 1.000.000 y pico. Ese va a tener un solo conjunto de números primos, tales que si los multiplicaste da él. ¿Podemos decir que los números primos tienen entonces como cierta superioridad con respecto al resto? ¿O es mucho superioridad? Sí. Pero son No sé. como más importantes. Porque si Bueno, todos, sí, claro, se destacan. Se destacan. O sea, y además, cuando uno toma los, por ejemplo, del 1 al 10, hay bastantes primos. Está el número 2, está el número 3, el 4 no. Pero el 5 sí, el 6 no, el 7 sí, el 8 no, el 9 no. Pero a medida que uno va avanzando, empiezan a ser cada vez más esporádicos. Es Claro. cada vez más difícil encontrar un número primo nuevo. ¿Hay algún número? Tengo una última pregunta. ¿Hay un número, y nos vamos al recreo, ahí vamos. Dale. ¿Hay un número primo que sea 1.000.000 y pico y que sea, o ya tan arriba no hay? Hay. ¿Hay, en serio? Hay, porque Mirá. hay un resultado muy importante que lo vamos a ver no en esta clase, pero sí en la clase que viene, que es raro, Sí. y es, hay infinitos números primos. Hay infinitos números primos. O sea, hay tan grandes como vos quieras. Vos dame el número que quieras, uno con 350 millones de cifras. Va a haber un número Yo digo, primo. va a haber uno que es más grande que ese. Bueno, con estas certezas nos vamos al recreo y volvemos con más clase de matemática. Aquí estamos, bueno, seguimos con la clase de matemática, pero me sorprendió Lucas porque me llenó el escritorio de cosas raras, entre ellas un palo de madera. Sí. ¿Qué onda? Vamos a hacer esto. Vamos a hacer una representación de una situación Sí. antigua, de las que te gustan seguramente. De la antigüedad, De la antigüedad. vida antigua. Así es. A ver. Vamos a emular lo siguiente. Yo soy una persona importante, o que al menos tiene que darte un mensaje importante y que vive en un lugar, por ejemplo, en Esparta, y vos sos otra persona importante que tiene que recibir este mensaje, por ejemplo, que está, por ejemplo, en Grecia, en Atenas, supongamos. Atenas. Em, Es de espionaje, porque eran enemigos, Esparta y Atenas. Así que imagínate. Hay que pasarse alguna Más a información. favor. Y hay que pasar una información que nadie en el medio debería lograr enganchar y leer. Ok. ¿Sí? O sea, la información debería estar encriptada o cifrada en el camino. Yo debería poder escribirla. Quien sea, pues yo no voy a ir corriendo hasta donde estás vos a llevarte las cosas porque somos personas importantes. Y entonces Vago. claro, que corra alguien más Ok. llevándote las cosas, pero esa persona no debería poder leer el mensaje. O sea, lo que a ¿Está vos te bien? interesa es que el mensajero no sepa lo que está llevando y que yo cuando lo reciba pueda decodificar lo que vos me mandaste. Exactamente. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver esto con matemática? Bueno, después ahora lo vamos a ver. Ok. En la explicación tiene que ver. En, la Ok, explica- ok, en no, una posible creí. explicación. En una posible explicación. Bien. Bueno, a ver, voy a mostrar cómo va a ser el procedimiento. El procedimiento es un procedimiento muy simple que en algún momento se supone que se usó. Hoy en día esto se hace de formas un poco más elaboradas. ¿Los chicos podrían hacer algo de esto en las casas, por ejemplo? Tipo de la cocina Sí, si al- prometen no ejercer violencia con con el palo. Con el palo, Yendo sí. de la cama al living, ¿no? Como dice Claro. el grosso de Charly García. Voy a enroscar la cinta en el palo. Ujú. Esto el mensajero no tiene que verlo. Esto no lo ve el mensajero, Mensajero, claro. no. Pero yo lo sé y el Y que yo recibe también. el mensaje también sabe cómo codificar y decodificar el mensaje. Ok. Bueno, entonces, lo voy a hacer hasta acá, voy a romper el papel acá y voy a pegarle una cinta, así es más fácil. ¿Sí? Y voy a escribir acá mi mensaje, Ujú. que no te voy a decir cuál es. No lo veo. Puedo leer el trazo de las manos, ¿eh? Bueno, Soy especialista en esto. bueno, entonces escribí esto, ahora voy a desenroscar la cinta. Voy a desenroscar la cinta y voy a llamar a dos personas que hagan de mensajeros, que van a ser personas imaginarias. Amo los amigos imaginarios
Es mi juego favorito de la vida. Al día de hoy Bueno, tengo amigos ahora hay dos, imaginarios. Quiero tenemos que lo dos. sepan. Dale. Uno, como si fuera yo, ¿no? Me doy, yo como mensajero, me doy Sí. este mensaje incomprensible. Sí. Cuando- No es tan incomprensible. ver. Dice, si I am Dangaudusco. Bueno, perfecto. Entonces, es toda una- ese mensaje es el que, este código es el que se va a transportar hasta Darío, con la persona que va corriendo y se lo va a dar. Bárbaro. Darío lo recibe y lo abre y dice, bueno, pero todavía no tengo toda la información. La otra parte de la información que necesita es que el otro mensajero lleve El palo. este palo, ¿sí? Entonces, el otro mensajero va y le va a llevar el palo a Darío y Darío, con el palo... Pesado el Es palo. pesado, sí. Sí. Con el palo y con la cinta va a decodificar el mensaje. Él sabe cómo es el procedimiento. El procedimiento es enroscar la cinta. ¿Te ayudo? ¿Me ayuda, Ahí profe? está. Dale. A mí Está. háblame de Ahí filosofía. está. ¿viste? Así, así, Ahí está. así, que nos dice, así. Ah, soy un experto en Ahí en está. envolver Entonces ahora, códigos. entonces ahora vas a ir leyendo el mensaje. ¿Y cómo lo leo? Así. Así, lo lees, claro, así y Perfecto. girándolo. Ahí está. Seguimos educando. Maravilloso. ¿Está bien? Bien, excelente. Bien, Ahora, entonces, yo sí. si no sé que tengo que meter esto en el palo, imposible. Ay, no, claro, no, Obvio. claro. Está, Es así. perfecto. A ver, esto nos pasa todo el tiempo cuando mandamos un mensaje de WhatsApp, por ejemplo. ¿Sí? Si yo escribo en mi celular un mensaje de WhatsApp y se lo quiero mandar a Darío, Sí. yo lo veo y Darío lo ve, pero no estaría bueno que ese mensaje va hasta un servidor en Estados Unidos, o después no sé a dónde, va, bien, o sea, eso da vuelta por todos lados y después te llega a vos. No estaría bueno que en el medio alguien pueda capturar eso y leerlo. Excelente. Y entonces y va esto es lo que se encriptado. hace, va encriptado. ¿En WhatsApp va encriptado? Claro. Ah, mira, Sí. no sabía. Bueno, entonces, voy a... Esto se lo puede Des- explicar matemáticamente. ¿no? Vamos a ver cómo, sí. Porque vamos a suponer que el palo se pierde en el camino. Sí. Y entonces, a Espera, ver, ¿te una borro acá? cinta. Sí, dale. Voy a pegar acá la cinta esta. Bueno, tampoco es prolijo eso, pero... Y acá... Si I am Dungunsusco. Bueno, entonces tenemos eso. Ese es el código, ese es El mensaje. el mensaje que fue hecho un Encriptado. bollo, digamos, encriptado de un lugar al otro, imposible de leer en principio. Bien. A ver, vamos a ubicar acá lugares. Este es el lugar 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Sí? Hay 16 letras en ese mensaje. Entonces, una forma de desencriptar ese mensaje si no tuviéramos el palo es que yo te diera a vos un código secreto. Ese código secreto, en este caso, es 4. Claro. ¿Sí? Entonces, lo que se puede hacer acá es decir, bueno, hacer 1 dividido 4. ¿Sí? Voy a hacer así, dividido 4. ¿Sí? 1 dividido 4 da como resultado, en los números enteros, ¿cuánto? En los enteros, Sí, 1 dividido 4, da como resultado 0. da 0, porque ¿Sí? claro, el 1 resto dividido no se 4, cuenta. claro, ¿sí? Entonces, a ver, esto se puede escribir así. 1 es igual a 0 por 4 más 1. Esto es un resultado que se llama, digamos, teorema fundamental, no, teorema de la división de números enteros, ¿sí? Sí. Que después lo vamos a ver en detalle. Pero básicamente, cuando quiero hacer 1 dividido 4, puedo decir que 1 es igual a 0 por 4 más 1, y eso quiere decir que el resultado de la división es 0 y que el resto es 1. Ah, ¿Está bien? Sí, perfecto. Lo voy a hacer con el 2. ¿Qué pasa con 2 dividido 4? Sí, de nuevo. Da Claro, 0. 2 es igual a 0 por 4 Sí. y el resto es 2. Sí, ¿Sí? sí. Con 3, 3 dividido 4, lo mismo. Lo mismo. ¿Sí? 0 por 4 más 3. Sí. Con 4 dividido 4, Ya lo mataron al mensajero igual a esta altura, te digo. si no llego con el palo, bueno, algo habrá hecho. No. 2 dividido 4, 1. Claro, entonces 4 es igual a
1 por 4 más 0. ¿Sí? O sea, ahora el resultado de la división es 1 y el resto es 0. Perfecto. 5. Bueno, hago este y nada más, ¿no? Dale. Y dividido 4. Entonces, el resultado, esto quiere decir que 5 se escribe uno. como 1 por 4 más 1. 1. Bueno, lo importante para hacer esto es mirar los restos de la división. ¿Sí? Es mirar los restos de la división. Porque si nosotros recordamos cómo se encriptó este mensaje, lo que hay que hacer acá es leer después, ¿se acuerdan que la cinta dio la vuelta a los 4 lados? Claro. Entonces, este va a ser la letra segunda, Claro. esta va a ser la tercera letra, esta va a ser la cuarta letra. ¿Sí? Y después el palo, después de dar la primera vuelta, arrancó de nuevo. Claro. Entonces, esta es la primera letra, la segunda letra, la tercera letra, la cuarta letra. Después va a empezar por acá. Claro. Esta es la quinta letra, esta es la sexta letra. ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, tiene que ver que si ustedes miran la posición 1 y la posición 5, la posición 1 y la posición 5, ¿qué tienen en común? El Tienen en mismo común resto. el resto. Fíjense que el resto va siempre de 1, de 0 Siempre va a dar a uno. 3. Claro. O sea, en cualquier Se va a cuenta, repetir esto. 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, exactamente. 1. Si uno sigue haciendo la división de todo esto, los restos van a ser 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0. Resulta que lo primero que hay que hacer es mirar todos los que tengan un 1. Todas las letras que tengan, cuyo resto de 1 son las primeras que se leen. Perfecto. Después leo todas aquellas cuyo resto de 2, que va a ser este y este. Después leo todas aquellas cuyo resto de 3 y después todas aquellas cuyo resto de 0. Excelente. Entonces, lo que necesitaste es conocer este método y el número 4. Ese es el dato que yo tuve que haberte mandado o que vos tuviste que haber conocido para saber, porque si no, ¿qué sabes por cuánto dividís? Y sin que el mensajero se diera cuenta. Claro, o habría que mandar con 2 mensajeros. Con un mensajero le Claro. digo, anda a decirle 4, y el otro le digo, anda y dale esta cinta. Tal cual. Con esos 2 datos... Porque si mandás al mensajero con la cinta y le decís, no, claro. decile Eso 4... es como la tarjeta de crédito que te lleve con el PIN de seguridad, digamos, ¿no? No, bueno, pero hay que darle toda esta vuelta. Por ahí el Sí, mensajero, claro. ¿viste? No sabe nada de matemática, no sabe lo que es un resto. Bueno, está bien, Obvio. está bien, por eso la idea del palo era un poco más gráfica al Excelente. principio. Escúchame, te quiero decir algo. Amo las matemáticas. Bueno, me encanta. está Has bien. logrado que me reerotice con las matemáticas. Para terminar de entender este tema, Lucas, te propongo una entrevista. Una entrevista que vamos a hacer con una persona que es especialista en todo esto que estamos viendo, la ingeniera y magíster en informática, Cintia Gioia. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. Bueno, qué lindo, qué placer. Docente, investigadora especializada, entre otras cosas, en criptografía y seguridad teleinformática. Me mata la palabra criptografía. ¿Te puedo preguntar antes que nada a qué refiere el término? Criptografía. Bueno, a ver, criptografía generalmente se asocia mucho a la rama de la matemática, pero en realidad hoy en día es muy usado en informática, Claro. justamente porque es una de las técnicas que se utiliza, una variedad de técnicas y algoritmos que se utilizan para poder garantizar los principios, ¿no?, de la seguridad de la información, en cuanto a confidencialidad, integridad, autenticidad, que vos a partir de un mensaje que lo tenés plano, quiere decir claro, podés aplicar diferentes algoritmos que hacen una transformación matemática para que ese mensaje quede cifrado y no sea fácilmente Claro. leído por alguien que no esté autorizado para leerlo. Eso sería un poco por lo cual se vincula, a veces uno dice es matemática, pero es informática, pero es un poco por lo cual está asociado, ¿no? Y tiene gran aplicación. Tu campo es el de la seguridad informática, digamos, tu campo de estudio y de trabajo. Mi campo es el de la seguridad informática. Hoy más que nada se lo denomina seguridad de la información porque es un poco más amplio, no solamente se ven temas técnicos, sino todo lo que involucra la cadena, ¿no? Todos los roles si estamos hablando de una empresa, todas las personas, porque la realidad es que la seguridad es algo integral. Entonces, por eso es que hoy mucho se nombra seguridad de la información, que es justamente lo que hoy se protege, ¿no? Hoy las amenazas a la información están obviamente en auge y es preocupante la situación. Entonces, es la aplicación de diferentes medidas y técnicas para proteger a esta información
que es de gran valor para las personas, para las empresas, para los gobiernos con sus infraestructuras críticas, y bueno, son todas es algo más integral, no es solamente verlos desde el punto de vista técnico, que sería la seguridad informática. Perfecto. Esa es la diferencia, ¿sí? ¿Y cuánto, porque estamos justamente en una clase de matemática y por eso te llamamos, cuánto de matemática tiene la seguridad en información? Y la realidad es que la seguridad de la información tiene mucho de matemática en el sentido de que, bueno, hoy actualmente, bueno, de hecho hace años, ¿no? Décadas, que la criptografía cumple un rol importante para garantizar los principios de la seguridad de la información en cuanto a lo que sea confidencialidad, integridad, la autenticidad de la información. El hecho de permitir que esta información no... Además de las medidas de seguridad son integrales. Claro. No hay un sistema 100% seguro. Entonces, la realidad es que la criptografía lo que permite es que esta información, ya sea se almacene descifrada, esté en tránsito de forma cifrada, y es el soporte para muchas de las soluciones que hoy actualmente se utilizan como base de la seguridad. Perfecto. Para acceso a sistemas, no sé, un montón de cosas. Okay. Por eso es que la relación de la matemática a través de la criptografía con la seguridad, ¿sí? Perfecto. Acá el profe Lucas te va a hacer una pregunta. Dale. ¿Cómo estás, Cintia? ¿Qué repercusión en la vida cotidiana de cada uno de nosotros podría tener que algún sistema de los informáticos que usamos usualmente tenga una mala seguridad? ¿Qué consecuencias prácticas puede tener para nosotros en la vida cotidiana? A ver, si lo vemos en la vida cotidiana, que a veces no es muy distinto tampoco a la vida de las personas que trabajan en una empresa, el no tener bien configurado la seguridad de tu computadora, y no solamente la configuración, sino la capacitación y la concientización, puede hacer que uno tenga ataques. Recuerden que todo se usa para lo ofensivo y lo defensivo, y si uno no tiene bien configurado o no es consciente del uso de los sistemas informáticos, puedes tener un ataque por malware, que sería un software malicioso, o por ransomware, que sería que de alguna forma te secuestren los archivos de tu computadora, y en sí la consecuencia directa es el robo de la información, el robo de tus datos personales con todas las consecuencias, digamos, el uso que lo pueden tener los criminales, sea por fraude financiero, sea por tener alguna forma de amenazas a que te van a publicar, no sé, determinada información o fotos personales. Bueno, todos los delitos informáticos que se pueden cometer cuando alguien accede a información autorizada con fines ilícitos. Viste, sí, Cintia, que igualmente se dice mucho que por más que uno esté cubierto, ¿no? Digamos, desde el momento en que la información está en la red, de alguna manera pueden entrar a acceder a tu información. ¿Es cierto eso? ¿O hay un modo así de inmunizarnos de la posibilidad de que el otro no tenga ningún tipo de acceso? La realidad es que no hay ningún sistema que sea 100% seguro, ¿sí? Lo que hay son medidas de protección que cuanto más redundantes y dobles van a garantizar que se le sea más difícil la vida al criminal informático. Por eso un poco uno puede decir, sí, yo tengo doble autenticación, una clave re segura, pero después de repente me llega un mail y accedo a ese link y automáticamente un software malicioso. O pensar que lo que está en la nube yo lo controlo. La realidad es que la información que realmente uno es privada y no la quiere divulgar, no hay que subirla a ninguna red social, ni directo, a ningún lado. No hay otra solución que esa, claro, obvio. Pierdes el control. Lo que no querés que se distribuya de tu vida privada, tampoco lo tenés que distribuir en los medios digitales. La realidad es que siempre se puede escapar. Una vez que subiste la información a la nube, ya perdiste el control. Te hago la pregunta que se está haciendo todo el mundo en este momento, viéndote a vos ahí en pantalla. Si hay alguna fórmula muy efectiva para una contraseña perfecta. Digo, a la hora que uno elige los passwords, ¿viste? Las contraseñas, porque siempre te dicen, bueno, no pongas, no sé, datos personales, pero al mismo tiempo te olvidás, ¿no? Sí, lo importante, bueno, obviamente las claves tienen que tener alfanuméricos, caracteres especiales, hay toda una regla en cuanto a la conformación de la clave,
Pero la realidad es que a veces pasa que uno sigue las reglas a rajatabla, pero termina siendo una clave deducible por ingeniería social, que sería el poder a través de datos personales poder deducir qué clave tenés. Yo pongo una regla bien conformada, pero dentro de ese nombre pongo la dirección de mi casa, el nombre de mi perro, es muy habitual. Entonces, no hay claro, porque o la fecha de nacimiento de mi hijo. Entonces, todas las personas que se dedican a deducir, porque uno puede tener un algoritmo criptográfico muy fuerte, pero justamente lo que tiene que ser fuerte es la clave, y no solamente fuerte en cuanto a su longitud, ¿no? Y bueno, depende de todo lo que tiene que ver con la robustez de las claves, sino también que no sea deducible. A veces es más fácil usar algún tipo de recordatorio de una película que vistes y que realmente no sea lo que va a deducir un delincuente. Claro. Total, hoy en día la realidad es que las claves se pueden recuperar, porque mucha gente lo que hace es poner claves que cumplen con las reglas, es sencilla porque se la van a olvidar o la terminan escribiendo en el escritorio de su computadora. Y la realidad es que hoy se puede recuperar. Yo prefiero una clave complicada, que intento recordármela, y si no, recuperarla, y no algo simple que los delincuentes lo puedan deducir de alguna manera, ¿no? Vos sabés que hay muchos chicos y chicas de cuarto y quinto año viendo este programa. Y sí, bueno, vos también presentando y contándonos lo que hacés, presentás también una opción de estudio, ¿no? Digo, es un campo muy interesante, me imagino, digamos, desde ese punto de vista más del deseo de conocimiento y vocacional, hablando en esos términos, para un chico de 16, 17 años, dedicarse a estudiar esto, ¿no? Sí, a mí particularmente, obviamente para mí es una pasión, la seguridad de la información. Se nota. Es una pasión. Yo estudié ingeniería informática y después la verdad que me especialicé porque realmente me encanta. Creo que es el tener curiosidad y estar constantemente aprendiendo. La verdad que esta profesión implica tener conocimientos de redes, de programación, de un montón de normas, por protocolos y de alguna forma poder ayudar. En mi caso, bueno, que trabajo ofreciendo mi servicio a empresas, ¿no? Que hoy en día los sistemas de gestión de seguridad de la información tienen que saber que poder de alguna forma implementarlos, hacer un seguimiento de los mismos, garantizar que desde lo técnico hasta lo humano toda la seguridad esté de alguna forma controlada de forma integral. Para mí es un gran desafío, cada empresa es un mundo diferente y a veces se asocia mucho al hacker, ¿no? Y la realidad es que no es que somos hackers, sí tenemos muchos conocimientos y la idea justamente es poder defenderse de estos piratas informáticos, que a veces no son tales piratas, a veces pueden ser un empleado desleal o un empleado descuidado, que puede poner en riesgo la seguridad de la información de la empresa. Y recuerden que nosotros cuando tenemos una información tenemos responsabilidad de la información por la empresa o el gobierno, ¿no? Depende de qué institución estemos hablando, y somos responsables porque si yo guardo información de datos personales, claro, clientes, tengo doble responsabilidad. Digamos, de una forma proteger a la empresa, que no haya una información que no tenga que salir afuera por propiedad intelectual o por criticidad de la operatoria, y también por una responsabilidad legal. Entonces, tiene mucho. La verdad que yo lo que logré con mi seguridad informática, además también soy especialista en informática forense, perito, es lograr llevarlo un poco más no es solamente lo técnico, sino que es todo lo humano dentro de la empresa también. Entonces es como, creo que está muy bueno. Buenísimo. Se te escucha muy apasionada, así que realmente fue un placer conversar contigo. Nos quedan todas tus ideas que nos sirven para terminar de comprender esta clase donde estuvimos viendo justamente este tema. Te mando un gran abrazo. Gracias, Cintia, por participar. Muchas gracias. Bueno, muy interesante, sí, ¿no? Nuestra clave 4 era un poco pobre, ¿no? ¿Qué hacemos con esta clave? Igual fue re difícil, ¿eh? No te creas. Sí. Bueno. Pero escuchame. Si le damos a Cintia esto, seguramente... ¿No lo saca? ¿O sí? ¿Vos decís que sí? Sí. Bueno, ¿no? Sí, si salió de una clase de matemáticas, de números naturales, sí, seguramente lo saca. Yo soy malísimo. Hago todo lo que ella dijo que no hay que hacer. Así que voy a cambiar... Voy a pensar en películas, voy a ir por otro lado, ¿no? Obvio. Bueno, nos vamos al recreo. Gracias por venir. Por favor, te puedes quedar en la clase de geografía. Me quedo. ¿Te quedás? Sí. Dale, buenísimo. Nos vamos a la pausa y volvemos con clase de geografía.
Bien, volvemos y estamos con Alejandro. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo Sangui. estás? ¿Bien? ¿Vos? Bien. Bien. Bueno, nada, venimos de criptografía, ¿viste? Sí, estaba escuchando. Y nos metemos de lleno en la clase de geografía. Ajá. ¿Qué tema nos traes hoy? Bien, hoy vamos a estar trabajando con la distribución de la población en dos ambientes muy característicos, ¿sí? Y también vamos a explicarlos en función de las actividades económicas que ordenan y han construido esos ambientes. Dos ambientes muy característicos que viendo lo que tenés atrás, Sí. Claramente es zona urbana y zona rural. Se refiere ¿no? exactamente a la ciudad Claro. y el campo, básicamente. La Sí, que grieta vamos- de la geografía sería, ¿no? Es una Algo, probable. Sí. obvio. Urbano contra rural. Ajá. Bueno, para adentrarnos en el tema de hoy, vamos a ver este video de presentación de la temática de hoy. Efectos de la globalización. Las sociedades tenemos en la actualidad una diversidad inmensa de necesidades, desde las que nos unen como seres vivos desde los primeros tiempos de la especie en el planeta, tales como el agua, el alimento y el abrigo, a las que llamamos básicas, hasta aquellas otras que tienen más que ver con la vida moderna, que se resuelven mayormente usando distintos artefactos, muchos de ellos eléctricos, con la consecuente huella o impacto que dejan. Este último grupo de necesidades, a las que denominamos como secundarias, abarca cosas tan dispares como el esparcimiento y el acceso a bienes que hacen al confort o incluso al estatus, como un reloj. Sin embargo, tal vez en mayor medida que las necesidades básicas, su diversidad y resolución está más vinculada a los entornos socioculturales a los que pertenecemos. Entonces, tal vez para una persona en X parte del planeta, un gusto puede ser viajar, mientras para otra persona, en otro lugar, puede ser meditar. De todos modos, la globalización ha permitido un flujo de información que, por sobre los particularismos de cada identidad local, en parte unificó hábitos y soluciones, con lo cual es posible que para gran parte de los chicos y chicas que nos están viendo hoy, hablar de esparcimiento y comunicación remita a un solo objeto, que es el celular. Lo importante es que todas estas necesidades tan variadas, desde las más antiguas a las más modernas, se resuelven acudiendo al aprovechamiento de la naturaleza. Bien, todas las necesidades, claramente, de las más antiguas hasta las más modernas, se resuelven a través del aprovechamiento de la naturaleza, como acabamos de ver en el video. Sí, para resolver justamente estas necesidades tan variadas, tan antiguas, tan modernas algunas, es que han aparecido lo que conocemos como actividades económicas, ¿sí? Que son las respuestas o las formas en que la sociedad justamente resuelve estas necesidades, Claro. aprovechando los elementos o los procesos de la naturaleza, ¿no es cierto? Ujú. Clásicamente en actividades primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, ¿sí? Ujú. Pero bueno, teniendo en cuenta las características de nuestro país, de su territorio, su extensión, su diversidad ambiental, es que se han ido configurando también esta diversidad de actividades de acuerdo al transcurso del tiempo, ¿no es cierto? Claro. Pero por supuesto que también influyeron decisiones políticas, locales, también factores de orden mundial, de orden regional, y de este modo, en el transcurso de nuestra historia reciente, podemos identificar distintos periodos donde la orientación económica se puso en distintos Recordemos objetivos, ¿no es cierto? un minuto antes, primaria, secundaria. Claro, las primarias, que primarias- son las que transforman la naturaleza y generan materias primas, Claro. ¿sí? Las secundarias, que toman las materias primas y les dan forma de producto, de manufactura. Las terciarias, que consisten en la comercialización de esos bienes o servicios. Y las cuaternarias, que tienen que ver con la circulación de información y están sobre todo vinculadas a las nuevas tecnologías. Mira, no tenía las cuaternarias. Las cuaternarias. Claro, y entonces en nuestro país, claro, se fueron dando como distintos procesos o modelos, ¿no? Claro, exactamente. Procesos, modelos, periodos, ¿no es cierto? Uno muy extenso,
que tal vez es bastante vinculado a las bases físicas de nuestro territorio, es el que conocemos como modelo agroexportador, ¿no es cierto?, que se desarrolla entre fines del siglo XIX y 1930, culmina de algún modo con la crisis del 30. ¿Sí? Tema que vimos en la última clase de historia, que en vez de tener geografía tuvimos historia. Con Carla. Y Carla nos habló justamente de eso. Sí. Perfecto, en función de, como lo veían en historia, de ese contexto mundial donde ciertas regiones industrializadas demandaban materias primas, la Argentina encuentra su lugar o su inserción en el mercado mundial, que se dice habitualmente, como proveedora de productos primarios, principalmente vinculados a la agricultura y la ganadería, pero también a otras actividades como la explotación forestal incluso. Perfecto. ¿Sí? Después de la crisis del 30, entramos, si bien el modelo exportador va a continuar medio exhausto, en lo que se llama la ISI, ¿no es cierto?, o la etapa de la industrialización por sustitución de importaciones. ¿Escribo, te parece? Sí, cómo no. Modelo agroexportador. Decíamos entre 1880 a 1930. Tenemos la ISI, industrialización por sustitución de importaciones, que se va a extender desde 1930 hasta 1976. Hay subdivisiones dentro de ella, pero lo importante es que, digamos, exhausto el modelo agroexportador y aprovechando esta coyuntura en que no se están dando las exportaciones, se dan las condiciones para generar una industria para el mercado interno. Tal ¿no es cual. cierto? En ocasiones, inicialmente de manera espontánea, después con mayor planificación, intervención del Estado, la inversión estatal, la inversión pública. Industrialización por sustitución de importaciones. Exactamente, ¿no? Eso. para reemplazar lo que se importaba hasta entonces. Tal cual. Y ya más hacia el final del periodo encontramos una mayor apertura a los capitales internacionales. ¿Sí? Siempre, bueno, teniendo en cuenta que hay decisiones políticas que atraviesan estos contextos, ¿no es cierto? Y factores de orden mundial, regional y local. Y por último, después del 76 y hasta la actualidad, entramos a un periodo que se denomina desindustrialización, en el que también, bueno, justamente en función de todos estos cambios, la industria empezó a perder peso, empezó a perder también puestos de empleo, por ejemplo, o participación en el Producto Bruto Interno, y la economía se orientó o pasó a estar más dominada por las actividades terciarias. Claro, hacia un desarrollo también de una transnacionalización de la economía. Claro, también, bueno, tiene que ver con cosas que habíamos hablado como el posfordismo, la globalización, sí, cambios que se dieron en todo el mundo. Perfecto. ¿Y por qué nos trajiste ese cuadro? Bien, porque una forma de analizar tal vez los cambios que estos periodos fueron dejando en el transcurso del tiempo, geográficamente, cartográficamente, espacialmente, sería pensar en la aparición y la formación de dos espacios que presentábamos antes, que serían el de la ciudad y el campo, ¿no es cierto? O el espacio urbano y el espacio rural. ¿Sí? Que sería donde, bueno, podemos ver en concreto estas transformaciones. Siempre es interesante pensar estas transformaciones que, por supuesto, exceden a nuestra vida como individuo y a nuestra vida cotidiana, pero que tienen sus efectos notorios en nuestra vida personal. Total. ¿Podemos ver las características de las ciudades? Sí. En principio entendemos por ciudad a áreas con alta densidad de población. Sí. La densidad de población lo que hace es vincular la cantidad de población con la superficie. Se expresa en kilómetros cuadrados. ¿Sí? Sería habitantes sobre superficie. Extremos en nuestro país, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires con más de 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Claro. ¿No es cierto? Mientras la provincia de Santa Cruz, recién en el último censo, superó el habitante por kilómetro cuadrado, porque anteriormente esa relación daba 0, Claro. ¿no? Pero bueno, nos habla de una distribución muy desigual. Muy, sí. Que tiene que ver, entre otras cosas, con estos factores que ahora vamos a ver. Sin contar que en este caso, ponerle Río Gallegos, sí es una ciudad y ahí tiene una densidad de población alta. Perfecto. ¿no? Si vos consideras Río Gallegos, la densidad va a ser otra, Claro. pero si ya lo analizás a nivel provincial, por la superficie además de Santa Cruz y su escasa población, ahí la relación da bastante baja, ¿no es cierto? Una segunda característica de las ciudades sería el predominio de las actividades secundarias, Claro. ¿sí? La industria. Podemos encontrar industrias instaladas en el pleno trazado de la ciudad, aunque tal vez no sea lo ideal, pero tiene que ver con el momento en el que aparecieron esas industrias. Hoy tal vez las fábricas tienden a instalarse en zonas más periféricas a la ciudad, o también lo que se denominan parques industriales, que tienen como prestaciones óptimas para instalar una fábrica, ¿sí? Pero es una actividad clave de la ciudad, ¿no es cierto?
Una tercera característica, y esta se refiere principalmente a la zona más central de las ciudades. El y de ciudades microcentro. grandes. Claro, por ejemplo. Lo que se llama el microcentro, que están básicamente todos los bancos, ¿no? Los bancos, exacto. Toda la actividad financiera, las entidades de préstamos, ¿no es cierto? Pero se da así en la zona más central. Me mató lo de mancha urbana, parece Bien. el nombre de un grupo de rock, ¿no? Bueno, podría ser. Sí. La mancha urbana es la línea de edificación continua. Ah, claro. Sí, se me Que ocurre- ves desde el avión, por ejemplo, que es Por todo ejemplo, edificio, claro. casa. Esa claro. imagen está buenísima. O No hay cuando verde. en los noticieros muestran por la mañana o en algún momento del día las temperaturas, Sí. y hay cámaras desde edificios que se Sí. ve toda una Toda la construcción. mancha urbana. Por supuesto que esa mancha urbana va tomando distintas formas, incluye los espacios verdes, las plazas, zonas más densamente pobladas, con edificios en altura, zonas residenciales, pero la mancha urbana es característica de la ciudad y es bien extendida. Bien. ¿Sí? Otra característica sería la gran concentración de instituciones y servicios, ¿sí? Servicios de transporte, servicios de salud, servicios educativos, instituciones administrativas públicas. Sí, yo creo que ahí la discusión es cuando la diferencia entre ciudad y pueblo, ¿no? Sobre todo en la Argentina. Tenés mucho, y aparte, viste que hay también una, como en muchos de los pueblos, como una intención de pasar a ser ciudad, Claro. ¿no? A partir de una cantidad de habitantes, Sí. cuando en realidad es al revés, o sea, Bueno. tampoco es lo peor, ¿no? Pasar esa masividad, pero bueno. Sí, tal vez nosotros como habitantes de la ciudad lo vemos como mejor quedar Claro. como pueblo, pero bueno, será parte de lo que no tenemos siempre. Obvio. De todos modos, eso es un criterio que maneja el INDEC y que manejan la mayor parte de los países occidentales, que es cuantitativo, ¿no? La Total. ciudad se define a partir de una X cantidad de población. No es así en todas las culturas, ese criterio cambia. Perfecto. Pero en nuestro caso es por cantidad de población. Otra característica sería el trazado en damero, ¿sí? Que es la típica cuadrícula, ¿sí? Que es una herencia colonial de nuestra historia como antiguas colonias españolas, entonces también se puede verificar en prácticamente todas las ciudades latinoamericanas, excepto que hayan... Sí, su plaza central, obvio. Sí, excepto que hayan sido concebidas con algún proyecto urbanístico previo, mayormente todas responden a este esquema, ¿sí? Otra característica sería las edificaciones en altura, ¿no es cierto? Claro. Sobre todo en esas zonas céntricas, en torno a la actividad financiera y demás. El suelo, después ya para uso residencial, toma la forma de edificaciones en altura y tenemos periferias donde ya se detectan un uso más residencial o unifamiliar, que se dice. Bueno, excelente. Increíble las características de la ciudad y si te parece nos metemos en un video tomando de todo lo que acabamos de trabajar un aspecto para que es el aspecto como entender de qué trata el modelo agroexportador. Este es un campo argentino. Una de las características más originales del campo argentino es la presencia de un tipo de poblador que, según los lugares, se conoce como colono o chacarero. Se trata de un productor agrícola de tamaño pequeño o mediano, cuyo origen se remonta a la ocupación de varias regiones del país mediante el sistema de colonización con inmigrantes. Esta es la familia Evans. Elvin, Vincent, Clara, Arnold, Cindy y Mervyn. Los antepasados de los Evans eran galeses. Los Evans viven en la Patagonia, más exactamente en Trevelin, al oeste de la provincia de Chubut. Justamente aquí, junto al río Chubut, donde hoy está el pueblo de Gaiman, fue a donde llegaron hacia mediados de 1860 los antepasados de la familia Evans que hoy vive en Trevelin. Trevelin, al igual que Gaiman, son dos pueblos que se formaron a partir de la colonización galesa. Los primeros colonos que llegaron a estas tierras se establecieron en lo que hoy es Gaiman y recién 20 años más tarde, algunos de ellos decidieron explorar hacia el oeste para afincarse en otro territorio y formar la población de Trevelin. Una de las características de los colonos era que, por el tamaño no muy grande de la tierra que ocupaban y la forma de asentamiento que adoptaron, generaban un medio rural de alta densidad de población. Casi todos vivían en el campo, rodeados por la tierra que trabajaban, salvo los casos donde su cultura original los llevaba a crear pequeños pueblos rurales.
Fue más o menos, ¿no? Por esta época, principios de cómo se fue concibiendo el modelo agroexportador, que empezó a poblarse el país con la llamada inmigración masiva, donde, bueno, muchos inmigrantes de países, sobre todo de Europa, pero de distintos lugares, llegaron a la Argentina y se instalaron en el campo, ¿no? Fue como una de las formas que también hizo desarrollar este modelo económico. Claro, justamente en función de ese contexto mundial, de las posibilidades que encontraba la Argentina para su inserción en los mercados mundiales, es que muchos de esos inmigrantes, o una parte de ellos, se van a transformar en trabajadores rurales, ¿no es cierto? Y eventualmente en colonos, en la medida en que acceden a la tierra. Claro. ¿Sí? Algunos llegan, digamos, en una forma espontánea, ¿sí? A partir de aventurarse a hacer la América, digamos. Sí. Entonces tenemos una primera etapa en la que van a llegar, por ejemplo, españoles, pero también escoceses e irlandeses, ¿sí? Y luego vamos a ver ya una migración más organizada por el Estado, con políticas puntuales. Y en el caso del video que acabamos de ver, veíamos los casos de Gaiman y Trevelin, con una inmigración muy particular, ¿no? La inmigración galesa, que es una inmigración de mucha influencia en la historia, en la actualidad de Chubut, es cierto que se desarrolla desde la costa hacia el oeste de la provincia, ya que después de haberse establecido en Gaiman, emprendieron viaje hacia el oeste y llegan hasta fundar Trevelin, ¿no es cierto?, en las estribaciones de la cordillera. Mira, Gaiman, un pueblo fascinante. Yo estuve 2 veces en la Feria del Libro de Gaiman presentando distintos espectáculos, libros. La verdad, nada, un ambiente fascinante y sí, digamos, se nota todavía muy fuerte la impronta galesa, muchas casas de té, por ejemplo, muchas tortas riquísimas. Y Trevelin, bueno, no conozco, pero me resulta interesante el nombre, de dónde sale. Si te parece, lo dejo en suspenso y escuchamos antes el testimonio de un alumno de Chubut, descendiente de galeses. Hola, soy Maite Arce Tomás, tengo 16 años y soy de Gaiman, Chubut, que es un pueblo que fundaron los galeses que llegaron en 1865 en el velero Mimosa. La familia por parte de mi mamá llegó de Gales, pero después, y se asentaron en la zona rural y se dedicaron a la agricultura. Actualmente mi familia se mudó a la zona urbana y no nos dedicamos más a la agricultura. Yo aprendí galés en casa y en las escuelas a las que fui, en la escuela de música y actualmente en el secundario, que se toma como materia. Los galeses traen como muy fuerte su fe en Dios y su cultura. Entonces acá trajeron como un evento cultural que se llama Istedbod, donde se canta, se recitan ambos idiomas y se baila. Y también levantaron 14 capillas en este valle. También soy parte de un club de rugby y de hockey que se llama Draikog, que significa dragón rojo, que mantiene fuertes lazos con el país de Gales. Nos había quedado como pregunta pendiente qué significa Trevelin y cómo se escribe. Trevelin, ahí vamos. Trevelin. Ajá. Sí, así se escribe el significado viene de Tre y Belín. Tre sería pueblo y Belín, molino. Mira. Así que es el pueblo del molino. Y debe haber un molino. Sí, no recuerdo si sí, yo estuve, pero no recuerdo si todavía se conserva. Hay muchas edificaciones que actuaron como silos y demás, pero el molino no recuerdo. ¿Dónde no fuiste de la Argentina? Me falta conocer Formosa y Chaco, pero después el resto todo. Mira, bueno, termina la cuarentena y nos vamos. Sí, sería ideal. Viaje de expedición y conocimiento geográfico in situ. Nos vamos a Formosa, que es hermoso. Sí. Cuenta pendiente. Bien, este nombre nos permite entonces poner en evidencia la fuerte relación que se da entre las sociedades, el medio en el que viven y las actividades económicas a las que se dedican, ¿no es cierto? Claro. Básicamente, si les apodaron de este modo, evidentemente nos estamos remitiendo a ese modelo agroexportador,
a la formación de colonias agrícolas llegadas o formadas a partir de la llegada de estos escoceses, ¿no es cierto? Claro, por ahí estaría bueno que le expliques a nuestros alumnos, digamos, ¿qué hace un molino, ¿no? Digo, porque Claro. el símbolo es el molino, pero ¿por qué el molino? Es un emblema. Bueno, primero que el molino es una tecnología bastante costosa, como para que cada campesino pueda tener uno individual, y lo frecuente era que hubiese un molino por pueblo o por una comunidad de campesinos para justamente moler o triturar el grano con el objetivo de transformarlo en harinas, ¿no es cierto? Estamos hablando de comunidades campesinas. Bueno, nos quedaban las zonas rurales, ¿no? Sí. Para contraponer con Justamente la ciudad. el testimonio de esta inmigración galesa nos sirve para reconstruir por contraposición las características de las áreas rurales, solo que habitualmente denominamos campo. Claro. ¿Sí? Una primera característica va a ser que, al contrario de la gran densidad de las zonas urbanas, en la zona rural vamos a encontrar una densidad de población menor. Sí. ¿Sí? Por supuesto, cambia, como decíamos antes, si toma una localidad, si toma una provincia. ¿Sí? Otra característica central sería la del predominio de las actividades primarias. Sí. ¿Sí? Primarias que pueden ser la agricultura y la ganadería, tal vez por las condiciones óptimas que importante región de nuestro país presenta al respecto, pero también puede ser la explotación forestal o la minería, ¿no es cierto? O la pesca. Otra característica sería que la línea de edificación, esta mancha urbana que en la ciudad vemos tan extendida, ¿sí? Tan densa, acá se reduce a la zona central, digamos que muchas veces le apodan el pueblo, ¿no es cierto? O el centro. Y ¿sí? cuando vas, por ejemplo, no sé, por la ruta, atravesando el campo y te encontrás con alguna conglomeración urbana pequeña, si hay un edificio, digamos, se destaca enormemente porque no hay otro, ¿no? No, claro, rompe mucho con la visión del paisaje y con la lógica de los lugareños que, bueno, se extienden en horizontal, básicamente, ¿no es cierto? A las afueras de ese centro o pueblo, ya más bien lo que se ubica o lo que se puede identificar es algo llamado caseríos, ¿no es cierto? Son las casas dispersas, ¿sí? A distancias muy irregulares, ¿no? Pero distinta de la mancha urbana de la ciudad, que decíamos una masa continua, ¿no? Menor diversidad de servicios, acá tal vez se reduce la oferta educativa, se reduce la oferta de salud, también de oficinas públicas para la administración, ¿no es cierto? Lo cual, bueno, por supuesto que actúa sobre la vida de la gente del lugar. El trazado endamero es una característica que se verifica también, ¿sí? Esto se replica, ¿sí? Es frecuente ver pueblitos muy chiquitos con la plaza en esos casos es un centro de vida social muy importante. Muy está todo ahí. Está todo ahí, claro, pero para los chicos incluso, para la gente de cualquier edad, ir a caminar, a tomar mate, demás. Y por fuera de la zona más densamente usada, que sería la de la plaza y alrededores, el uso residencial ya es el que predomina, pero luego hay como, volví con la grieta, hay también una grieta invertida, como que el que vive en la ciudad quiere vivir en el campo y el que vive en el campo quiere vivir en la ciudad, y después estás, no sé, un año, 2 años y decís, ahora quiero volver, pero obvio por un lado hay como un orgullo de pertenencia, pero también como de hay otra vida posible, ¿no? Sí. Vos decías recién menor diversidad de servicios y yo sentía alivio. Y por ahí el que está viviendo en zonas rurales lo que siente es carencia, ¿no? Sí, seguro, porque tal vez a nosotros nos significa un alivio, como decís vos, pero para mucha gente significa menos opciones de trabajo, menos opciones de estudio, eventualmente migrar de manera transitoria en el año, en el cuatrimestre. A estudiar. Claro. Te hago una pregunta, ¿y qué pasa con los colonos? O sea, claramente los colonos llegan a las zonas rurales, ¿no? Sí, los colonos llegan a las zonas rurales. Y a diferencia de la migración galesa, que recién veíamos, que es una migración más espontánea, dentro del modelo agroexportador, después de 1876, ya empezamos a encontrar una migración más planificada. Claro. ¿Por qué me remito a 1876? Porque es cuando se sanciona la ley de inmigración, que justamente incentiva este fenómeno o busca incentivarlo, bajo la promesa de facilitar el acceso a tierra, a maquinaria y demás tecnología. Vamos a ver un video que nos cuenta un poco cómo se fue gestando este plan de colonización. La colonización con inmigrantes tuvo varios objetivos. Ocupar tierras de las cuales se habían expulsado a las poblaciones originarias, afirmar la presencia nacional cerca de la frontera,
valorizar dichas tierras mediante el trabajo agrícola y aumentar la producción de granos y frutas destinadas a la exportación. Para lograr esta colonización, se atraía a la población inmigrante con la promesa de fácil y rápido acceso a una gran cantidad de tierras cubiertas por un suelo fértil que nunca había sido trabajado. Este proceso comenzó en la región pampeana a partir de mediados del siglo XIX, sobre todo en las provincias de Santa Fe y Córdoba, y fue extendiéndose más tarde en función de la producción agrícola por las provincias de Buenos Aires y La Pampa. Los principales cultivos que se desarrollaban eran el trigo y el maíz. En paralelo, la colonización fue la forma de ocupación y valorización de ambientes tan diversos como los de Misiones, Chaco, Cuyo, el Alto Valle de Río Negro y el valle inferior del río Chubut. ¿Cómo quedó con el tiempo la frase hacer la América, ¿no? Con todas las connotaciones que la frase tiene en sentido positivo en principio, pero también negativo, en el sentido también de la frustración muchas veces, tipo, fue a hacer la América y terminó en cualquier lado, ¿no? Claro. Sí. Lo cierto es que más allá de esa iniciativa de facilitar el acceso a la tierra, ese acceso no fue tan sencillo y en algunas provincias resultó muy bien, como por ejemplo en Entre Ríos, en Santa Fe, ¿sí? También en Misiones, en Chaco, por ejemplo, mientras en otras fue bastante menos intenso, como por ejemplo en Buenos Aires. ¿Sí? En Buenos Aires el peso de la estancia mixta, ¿sí? Las estancias latifundistas de mucha superficie, por supuesto que no fueron demasiado amigables a estos proyectos de colonización, aunque también los hubo. Bien, ¿qué más tenemos? Entonces, la función, ¿no? Que cumplieron los inmigrantes entonces con su Si llegada. querés podemos revisar la función que van a cumplir, o que cumplieron, mejor dicho, los colonos agrícolas. Me parece perfecto. Me encanta dar la clase, ¿no? Así, dialogando. Miren qué buena innovación para el aula, dar clase de a dos, ¿no? Interesante, lo que se va provocando, ¿no? Ajá. También. Es otra interacción, está bueno. Funciones del colono. Hablábamos de colonos de una primera etapa espontánea, como los galeses, y colonos ya llegados con la colonización, cuando se apuntó a formar colonias agrícolas. Los orígenes son heterogéneos, son diversos, pero como funciones, en primer lugar, podemos mencionar asegurar la presencia del Estado, Sí. o afirmar la presencia del Estado. Muy prolijo, Alejandro, ¿eh? Muy prolijo. ¿Qué nos pasa con la prolijidad? ¿Nos convoca o nos exaspera? Gran pregunta. Un poco y un poco. Afirmar la presencia del Estado en la medida en que, bueno, tenemos que pensar a fines del siglo XIX, las comunicaciones eran muy distintas, los transportes también, los mapas estaban formándose en esta parte del mundo como en muchos otros. Entonces no era menor tener población que respondiera a una determinada identidad, ¿no es cierto? Totalmente. Que, por otra parte, también se estaba formando para esa época. Hay un sentido de la palabra colonización que también es una palabra connotativamente diversa, ¿no? Porque hay un sentido más de avanzar sobre el originario, Ahí ¿no? estamos. Pero también hay otro sentido que estás mostrando vos acá, que es cómo vas ocupando territorios que de algún modo permiten, ¿no? Una intercomunicación entre todo el territorio más general. Sí, y que está asociado justamente, como vos bien decías, a marcar una avanzada sobre la tierra agrícola, la tierra indígena, perdón, que sería la segunda función que cumplieron las colonias agrícolas, ¿no es cierto? Claro, estoy a punto de decir sobre territorios que estaban vacíos, pero ningún territorio estaba vacío, ¿no? Que ese es también el mito de que en realidad se avanzó sobre un territorio vacío, pero había gente viviendo ahí que fue de algún modo sacada de su lugar o asimilada, ¿no? Claro, hablamos, cuando trabajamos este tema con los chicos, hablamos de, bueno, de lo que encierra la metáfora o el eufemismo de la conquista del desierto, ¿no es cierto? Totalmente. Que, bueno, obviamente no de un desierto, porque si no se hubiese justificado una operación militar ni ocuparla si hubiese sido tierra poco fértil, ¿no es cierto? Obvio. Otra función sería la de poner en valor esta tierra.
cuando decimos poner en valor nos estamos refiriendo a que trabajaron la tierra, realizaron inversiones de trabajo y de tecnología, ¿no es cierto?, para volverla más productiva. Y en función de que la pusieron en valor, una característica más es que entonces aumentó la producción exportable del país en el contexto de, como decíamos antes, el modelo agroexportador. Perfecto. Por ejemplo, de frutas y de granos es que va a aumentar a raíz de la colonización agrícola. Clarísimo el cuadro, me parece que está claro el contexto, está claro, digamos, lo que se gana. Ahora está faltando algo fundamental, que es cómo estos productos pueden llegar al puerto. ¿Te parece que lo explicamos en el próximo bloque? Dale. Cómo no. Recreo y volvemos con más Seguimos Educando. Estábamos, bueno, yéndonos a la pausa con esta pregunta, viendo un poco cómo se fue desarrollando digamos, la parte rural, ¿no? El trabajo en el campo y cómo de algún modo empezó a ser cada vez más fuerte la producción agrícola. Ahora nos queda una pregunta, que es cómo todos estos productos pueden llegar a los puertos, a las grandes ciudades y también a los puertos para después exportarse, que es un poco la clave del modelo agroexportador. ¿Ya sabés la respuesta? Me parece que sí, algo estudiaron ya, y si no, la vemos en este video. Entre 1880 y 1920, Argentina expandió notablemente su red de ferrocarril, sobre todo en la región pampeana, pero también uniendo Buenos Aires con el noroeste, Cuyo, el litoral y el norte de la Patagonia. El motivo de esta expansión fue facilitar la llegada de la producción agropecuaria a los puertos de embarque y a los mercados internos, y resultaba ideal para transporte de pasajeros por ser rápido, tener gran capacidad de carga, seguro y fácil de construir en un país de grandes llanuras. La red de ferrocarril se diseñó distribuyendo estaciones en los lugares de producción. En cada estación había un galpón para guardar los granos y un corral para los animales. Con el tiempo se agruparon algunos servicios, como correo, comisaría, almacén de ramos generales y escuela. Y así se formaba un pequeño pueblo alrededor de la estación del tren, que es un medio de transporte rápido, con gran capacidad de carga y fácil de construir en un país de grandes llanuras. Estos pueblos se contaron por cientos en toda la región pampeana. La expansión del ferrocarril, como acabamos de ver, fue fundamental para conectar todo el territorio. Claro, para, como vos decías antes, llevar la producción de mucho del territorio del país hacia las zonas de exportación, pero también para moverla hacia los grandes centros de consumo. ¿Sí? Estamos hablando de un ferrocarril que inicialmente no va a cumplir una función social de transporte de pasajeros, sino que sobre todo se va a diseñar para asistir a fines económicos, claro. ¿Cierto? Si bien fue inicialmente construido por la iniciativa pública, por el Estado, ¿sí? Luego hacia 1890, fines del siglo XIX, fue transferido a manos privadas, básicamente inglesas, y ahí el ferrocarril va a empezar a tomar este objetivo económico que decíamos. ¿sí? Perfecto. Para analizar justamente la distribución del ferrocarril o su avance en nuestro territorio, podemos tener en cuenta estos mapas, ¿no es cierto?, que nos muestran la progresión del tendido ferroviario. A ver si se ven bien ahí. Sí. Bien. En tres distintos momentos, ¿sí? Que serían 1870, ¿sí? Con una extensión por entonces de 732 kilómetros de vías, pero encontramos que el ferrocarril cumplía una función principalmente local, ¿no es cierto? Por ejemplo, el ferrocarril del oeste en Buenos Aires, o parte de lo que en la actualidad se conoce como Ferrocarril Central Córdoba, de Córdoba a Rosario, ¿no es cierto? Pero si pasamos a 1890, el tendido se ha extendido a 9.432 kilómetros. Impresionante. Muchísimo, ¿sí? Y acá ya se puede ver justamente que su expansión no es casual, sino que persigue justamente el objetivo de conectar zonas que principalmente tuvieran algún recurso natural importante de exportar,
Claro. ¿Sí? Entonces, la red ferroviaria se va extendiendo, fíjense, más densamente sobre la región pampeana, ¿sí? Claro. Y tiene algunas ramificaciones hacia Cuyo, por ejemplo, o el noroeste. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Y finalmente, en la tercera imagen de 1910, tendido ferroviario, o sea, 1910, podemos ver que la extensión de las vías pasa casi a 28.000 kilómetros, ¿sí? Y hay una notoria densificación que se acentúa en la región pampeana. Fíjense la cantidad de vías, ¿no es cierto?, en Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba. ¿Esto ¿sí? por qué es? Bueno, primero que le denominamos pata de gallo, ¿no es cierto? Es como que se ramifica, pero a su vez confluye en un punto que sería claramente la ciudad de Buenos Aires. Claro. ¿Sí? El objetivo era justamente acercar las mercaderías, las materias primas o los productos con alguna leve elaboración hacia los puertos de embarque, y el puerto de Buenos Aires justamente era el que se destacaba. O sea, la red ferroviaria argentina está diseñada y planificada en función de este propósito. Claro. Que desde todos los lugares del país los productos lleguen a los puertos, y como el puerto de Buenos Aires era el puerto más importante, bueno, en el marco de las disputas históricas también que hay en relación a los puertos, porque el río Paraná tiene también sus puertos, como en la ciudad de Rosario, pero está pensada para eso, no está pensada para transporte de pasajeros. No. Después sí, digo, uno se sube sobre ese trazado inicial y se fue dando, ¿no? Ese otro aspecto, pero tiene un objetivo absolutamente económico. Económico. Y con su expansión va a justamente alterar la distribución de la población de nuestro país, porque sobre las principales vías y en las zonas de mayor producción, cada tendido ferroviario va a contar también con galpones donde acopiar granos, por ejemplo, o corrales donde encerrar al ganado que se quiera comercializar. Pero junto con ello, obviamente, cada una de esas instalaciones requería de personal ferroviario que estuviera a cargo. Gradualmente se fueron agregando servicios, como por ejemplo servicios de policía, servicios postales, y eso fue transformando a esas zonas estratégicas donde se instalaban los hilos o los corrales y demás en pequeños poblados que luego se fueron transformando en ciudades. Perfecto, vamos a ver alguna de estas historias, de estos primeros colonos, pequeños productores en realidad, que son la clave de este, digamos, sistema que acabamos de ver. Los pequeños productores no forman un conjunto uniforme. Se trata en su mayoría de campesinos, indígenas o minifundistas. En algunos casos, muy pocos, parte de la producción es destinada a la venta. En el país hay unos 250.000 pequeños productores que ocupan unas 30 millones de hectáreas. Los campesinos manejan superficies muy pequeñas, por lo que el volumen de su producción es muy bajo. Por falta de medios, les es difícil mantener buenos niveles de rendimiento y calidad. Sin embargo, esta producción representa el 20% de la producción nacional de alimentos. La calidad de estos productos es muy buena porque es la menos manipulada genéticamente, la más artesanal y se consume cerca de su lugar de origen. Es una clave para las economías regionales, obviamente, como acabamos de ver, el rol de los pequeños productores, ¿no? Sí, y es interesante tener en cuenta que los pequeños productores no son un conjunto homogéneo, sino que presentan una diversidad de situaciones que en parte tiene que ver con su origen, ¿no es cierto? Los hay de origen nativo, ¿no es cierto? Campesinos que se reconocen como parte de pueblos originarios. Claro. También están los colonos, o los descendientes, más vale, a nuestra época, de los colonos, que pueden ser colonos llegados con esa migración espontánea o en el contexto de las políticas de inmigración, ¿no es cierto?, y colonización agrícola. Pero eso también nos va a abrir a una diversidad de situaciones y aspectos que es importante tener en cuenta. Por ejemplo, los campesinos que se reconocen como parte de los pueblos originarios tienen una relación muy especial con la tierra, que incluso podría analizarse en términos espirituales, ¿no es cierto? Obvio. Sí. Mientras los campesinos descendientes de los colonos tienen una relación, por supuesto, también muy importante, pero más en términos del terruño y lo económico, ¿no es cierto? Sí. En términos de tecnologías,
los campesinos que se reconocen descendientes de pueblos nativos manejan más bien técnicas y herramientas ancestrales. Y en el caso de los colonos, eventualmente también encontramos que han avanzado en la incorporación de cierta tecnología mecánica, ¿no es cierto? Sobre todo en la medida en que han formado cooperativas agrícolas, ¿sí? Se dedican a distintos cultivos. Los campesinos nativos van a dedicarse a cultivos tradicionales como el chacón o la quinoa y el maíz, mientras los campesinos descendientes de colonos se vuelcan más a cultivos comerciales como la yerba mate y el té, y se distribuyen de manera espacialmente diferente, ¿no? Cuando hablamos de campesinos nativos los encontramos sobre todo en el noroeste y en el noreste, y los campesinos descendientes de colonos más bien en la región pampeana litoral. Hay algo ahí más de cierta expansión económica, ¿no? Digo, en términos de masificación de la producción. O sea, me parece que los colonos que vienen de la parte nativa, no hay una ambición de salir a, ¿no?, generar por ahí una acumulación tan fuerte económica a través de su trabajo. Sí. Me parece que lo que empieza a darse es otra cosa, es como hacer del campo un espacio como para generar realmente un acrecentamiento del capital. Claro, seguramente tiene que ver con la concepción más espiritual que decíamos tienen y su mirada mucho más ecológica del manejo del medio, ¿no es cierto? Y también, bueno, sus carencias que tal vez los terminan limitando a un manejo autosuficiente, ¿sí? Si es que se consiguiera, ¿no es cierto? En el caso de los colonos agrícolas, por supuesto, como bien explicás, el objetivo es llegar a mercado, ¿no es cierto? Con el volumen que pudieran, tal vez un mercado cercano o mercados más distantes. Perfecto. Bien, estamos, ¿no? Sí. ¿Quedó algo? Podríamos sintetizar diciendo que estuvimos poniendo en relación justamente las distintas formas de asentamiento urbano y rural con las actividades económicas y sus cambios en el transcurso de la historia de nuestro país. Excelente. Viste que cuando empieza la musiquita es que nos echan. Sí. Así que nos vamos. Gracias, Ale, por venir. Adiós. Nos vamos a la pausa y entramos al quinto bloque. Hay educación física, así que a preparar el cuerpo y el cierre de siempre leyendo un texto, hoy Virginia Woolf. Llegamos entonces a una de mis materias favoritas. ¿Cómo cursan ustedes educación física? ¿En el colegio? ¿Les toca ir a otro lado? Yo me acuerdo que en mi secundaria tenía que irme a un lugar, a un campo de deportes que quedaba del otro lado de la ciudad, en la capital federal, pero que nos íbamos con los compañeros, nos tomábamos un colectivo, nos íbamos en contraturno a hacer educación física, y era como todo también una salida de tan chicos y yendo solos, estaba buenísimo, ¿sí? Después, obviamente, jugábamos al fútbol, deportes, y nos parece como clave, y también quiero transmitir esto, yo me dedico a la filosofía, saben que lo mío es recontramental, pero si no se trabaja bien el cuerpo, ninguno de los aspectos que hacen a esa integridad que es el ser humano después funcionan. Así que nos metemos en esta clase de educación física y volvemos para la lectura del texto final. Hola, soy Claudia, profesora de educación física. Conmigo vas a compartir las clases. Yo desde acá, vos desde tu casa. Vamos a empezar con la entrada en calor. Y la primera fase, y muy importante, es la de la movilidad articular. La articulación es un punto de encuentro entre dos o más huesos, junto con los músculos, las inserciones en esos huesos, tendones, ligamentos, el líquido sinovial que lubrica la articulación. Ponemos en funcionamiento toda esa maquinaria de a poco para evitar lesiones, que pueden ser esguinces, desgarros en el músculo, fracturas en los huesos. Es la etapa más importante antes de realizar cualquier actividad física. Ahora te voy a mostrar unos ejercicios de movilidad articular que puedes hacer con una pelota. Si no tenés, puedes usar un almohadón, un buzo o algún elemento que la pueda reemplazar. Por ejemplo, con el brazo podemos hacer grandes circunducciones hacia atrás o hacia adelante, balanceo a un lado, al otro.
arriba, abajo, arriba. Podemos ir a un lado, arriba, al otro. Vamos a pasar la pelota entre la cintura y la cadera, haciendo los movimientos y acompañando con la pelota. Ahora levanto una pierna y paso la pelota. Levanto la otra y obligamos a elevar las rodillas. Ahora te voy a mostrar algunos ejercicios de movilidad articular con un elemento que es un palo de escoba, que me imagino que debes tener en tu casa. Mira, vamos a, por ejemplo, mover hacia arriba, estiro y al centro. Arriba, al centro. A un costado, estiro, al otro costado, estiro, abajo, mantengo, movimientos circulares, llevamos los codos hacia atrás, para un lado, para el otro. Podemos apoyar el palo de escoba y hacer movilidad, flexiono y extiendo, ahí. Si no, puedes tomarte de una silla. Y cruzando por adelante, antero-posterior. Cruzo y abro. Si realizas actividad física 2 o 3 veces por semana, vas a ver una mejora en esa movilidad articular, en la amplitud de esos movimientos. Los ejercicios de calentamiento activan todos nuestros sistemas, el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio y el sistema nervioso. Ante una mayor demanda de oxígeno por parte de los músculos, el corazón, que también es un músculo, late más rápido para poder abastecer a los capilares musculares con oxígeno y con nutrientes. Y de esa manera vamos a evitar lesiones. También nos predisponen psicológicamente para los esfuerzos. Por eso, siempre antes de una actividad física es muy importante hacer ejercicios de calentamiento. Acordate de tener una botellita con agua, está bueno también hidratarse antes de la actividad física, podés tomar agua 1 hora antes y durante los ejercicios también. Un síntoma de deshidratación es tener sed. Hay que tomar agua antes de llegar a ese estado. Es solo un sorbo que tenés que tomar, con eso ya alcanza. Vamos a empezar a movernos un poquito con más intensidad para que suba la frecuencia cardíaca. Para esto te recomiendo la posición de los brazos pegados al cuerpo y vamos a hacer rodillas al pecho. Ponemos las manos y trato de tocar ahí. Caminando primero, subo la pierna y trato de tocar la mano. Ahora vamos a hacer con talones a la cola. Bajamos el centro de gravedad y pasamos el peso del cuerpo de una pierna a la otra. Le vamos a agregar ahora un ejercicio de saltos. Vamos a abrir y cerrar piernas junto con los brazos. Si no te sale, lo puedes hacer caminando. Abro, abro, junto y cierro. Bueno, estiro, aflojo. Ya estamos preparados para ejercicios con mayores esfuerzos. Ahora vamos a hacer ejercicios con la escalera de coordinación, de desplazamientos y de saltos. Vamos a empezar, para entrar en calor un poquito, con el skipping doble. Y vuelvo. Laterales. Ahora vamos a pasar a hacer desplazamientos desde el centro hacia un lado y hacia el otro, llevando el peso del cuerpo hacia los laterales. Y vamos a hacer ahora tijeras
salto, bajando el peso del cuerpo. Ahora le vamos a agregar un ejercicio de lateralidad. Voy a saltar y del lado que tengo el conito, que vos podés poner un vasito de plástico o algún otro elemento, me agacho y toco. Salto, me agacho, salto, me agacho, salto, me agacho. Ahora vamos a hacer unos ejercicios de salto más intensos. Al centro, izquierda y completo. Terminamos lo que es ejercicios de miembros inferiores y pasamos al siguiente ejercicio. Este es un ejercicio de tren superior de fuerza y coordinación. Vamos a ponernos en posición de plancha y picamos la pelota la cantidad de veces que puedas hacerlo. Apoyando las rodillas, paso la pelota de una mano a la otra. Si ya tenés fuerza en las piernas, podés empezar con posición de tabla y hacemos el mismo ejercicio. La cantidad de veces que puedas repetirlo. Ahora, al final de la clase, vamos a realizar los ejercicios de elongación. Es muy importante hacer ejercicios de estiramiento para que la fibra muscular recupere su flexibilidad, su elasticidad. Cuando trabajamos ejercicios de fuerza, el músculo se acorta. Es necesario devolverle su elasticidad y flexibilidad a través de estos ejercicios. De esta manera vamos a evitar lesiones, calambres y dolores que te pueden causar los ejercicios que hayas hecho anteriormente. Nos tomamos del empeine, talón a la cola, rodilla al pecho, estiro, mantengo, vamos a ir hacia un lado, estiro, estiramos el brazo hacia adelante y presionamos con la mano hacia atrás. Vamos a llevar el codo hacia arriba y con la otra mano tiramos suave, entrelazamos y empujo. Cruzamos el brazo y estiro. Tomamos aire y bajamos. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Quédate en casa. Hace actividad física en casa. Hoy vamos a compartir la lectura de La Casa Encantada de Virginia Woolf, quien nació en 1882 en Londres. Es una de las escritoras inglesas más importantes de la literatura universal. Su técnica narrativa del monólogo interior y su estilo poético destacan como las contribuciones más importantes de la novela moderna. Woolf fue además pionera en la reflexión sobre la condición de la mujer, la identidad femenina y las relaciones de la mujer con el arte y la literatura. Saben que con la publicación de su tercera novela, La señora Dalloway, comenzaron los elogios de los críticos a su originalidad literaria. Vamos a leer de Virginia Woolf, que además sufrió, quiero agregar esto, durante toda la vida, profundas depresiones y tras varios intentos se suicida en marzo de 1941. Vamos a leer de Virginia Woolf La Casa Encantada. A cualquier hora que una se despertara, una puerta se estaba cerrando. De cuarto en cuarto iba, tomada de la mano, levantando aquí, abriendo allá, cerciorándose, una pareja de duendes. «Lo dejamos aquí», decía ella. Y él añadía, «Sí, pero también aquí». «Está arriba», murmuraba ella. «Y también en el jardín», musitaba él. «No hagamos ruido», decían, «o los despertaremos». Pero no era esto lo que nos despertaba. Oh, no. Lo están buscando, están corriendo la cortina, podría decir una, para seguir leyendo una o dos páginas más. Ahora lo han encontrado, sabía una de cierto, quedando con el lápiz quieto en el margen. Y luego,
cansada de leer, quizás una se levantara y fuera a ver por sí misma. La casa toda ella vacía, las puertas quietas y abiertas, y solo las palomas torcaces expresando con sonidos de burbuja su contentamiento, y el zumbido de la trilladora sonando allá, en la granja. ¿Por qué he venido aquí? ¿Qué quería encontrar? Tenía las manos vacías. ¿Se encontrará acaso arriba? Las manzanas se hallaban en la buhardilla, y en consecuencia volvía a bajar. El jardín estaba quieto y en silencio como siempre, pero el libro se había caído al césped. Pero lo habían encontrado en la sala de estar, aun cuando no se les podía ver. Los vidrios de la ventana reflejaban manzanas, reflejaban rosas, todas las hojas eran verdes en el vidrio. Si ellos se movían en la sala de estar, las manzanas se limitaban a mostrar su cara amarilla. Sin embargo, en el instante siguiente, cuando la puerta se abría, esparcido en el suelo, colgando de las paredes, pendiente del techo, ¿qué? Yo tenía las manos vacías. La sombra de un tordo cruzó la alfombra. De los más profundos pozos de silencio, la paloma torcaz extrajo su burbuja de sonido. ¡A salvo! ¡A salvo! ¡A salvo! Latía suavemente el pulso de la casa. El tesoro está enterrado. El cuarto. El pulso se detuvo bruscamente. Bueno, ¿era esto el tesoro enterrado? Un momento después la luz se había debilitado. Afuera, en el jardín quizá, pero los árboles tejían penumbras para un vagabundo rayo de sol, tan hermoso, tan raro, frescamente hundido bajo la superficie. El rayo que yo buscaba siempre ardía detrás del vidrio. Muerte era el vidrio. Muerte mediaba entre nosotros, acercándose primero a la mujer cientos de años atrás, abandonando la casa, sellando todas las ventanas. Las estancias quedaron oscurecidas. Él lo dejó allí. Él la dejó a ella. Fue al norte, fue al este. Vio las estrellas aparecer en el cielo del sur. Buscó la casa, la encontró hundida bajo la loma. A salvo, a salvo, a salvo, latía alegremente el pulso de la casa. El tesoro es tuyo. El viento sube rugiendo por la avenida. Los árboles se inclinan y vencen hacia aquí y hacia allá. Rayos de luna chapotean y se derraman sin taza en la lluvia. Rígida y quieta arde la vela. Vagando por la casa, abriendo ventanas, musitando para no despertarnos, la pareja de duendes busca su alegría. Aquí dormimos, dice ella. Y él añade, besos sin número. El despertar por la mañana, plata entre los árboles, arriba, en el jardín, cuando llegó el verano, en la nieve invernal. Las puertas siguen cerrándose a lo lejos, distantes, con suave sonido como el latido de un corazón. Se acercan más, cesan en el pasillo, cae el viento, resbala plateada la lluvia en el vidrio. Nuestros ojos se oscurecen, no oímos pasos a nuestro lado, no vemos a señora alguna extendiendo su manto fantasmal. Las manos del caballero forman pantalla ante la linterna. Con un suspiro él dice, míralos, profundamente dormidos, con el amor en los labios. Inclinados, sosteniendo la linterna de plata sobre nosotros, nos miran larga y profundamente. Larga es su espera. Entra directo el viento, la llama se vence levemente. Locos rayos de luna cruzan suelo y muro y al encontrarse manchan los rostros inclinados. Los rostros que consideran, los rostros que examinan a los durmientes y buscan su dicha oculta.
A salvo, a salvo, a salvo. Late con orgullo el corazón de la casa. Tantos años, suspira él, me has vuelto a encontrar aquí, murmura ella, dormida en el jardín leyendo, riendo, dándoles la vuelta a las manzanas en la buhardilla. Aquí dejamos nuestro tesoro. Al inclinarse, su luz levanta mis párpados. A salvo, a salvo, a salvo. Late enloquecido el pulso de la casa. Me despierto y grito. ¿Es este el tesoro enterrado de ustedes? La luz en el corazón. Nos vemos en una próxima emisión de Seguimos Educando.